En este módulo trataremos el tema de los contratos bancarios. El Código Nuevo trata por primera vez a los contratos bancarios en forma sistemática. Algunos autores inclusive, como por ejemplo Barreira Delfino, Eduardo Barbier, hablan de la codificación de los contratos bancarios. Creemos que es un verdadero acierto haber incluido a los contratos bancarios dentro de los contratos en particular de este nuevo código, debido a que la mayoría de la población hoy día ya está bancarizada y por consiguiente creemos que es absolutamente necesario estar poniendo a conocimiento de la comunidad de qué se tratan los contratos bancarios, cuáles son los derechos y obligaciones que tienen los consumidores y usuarios de servicios bancarios, así como lo que respecta a las disposiciones en general que este nuevo código le impone a las entidades financieras. Si bien es cierto que no es demasiado extenso el capítulo relativo a los contratos bancarios, pero al menos existe un conjunto de normas que bajo la denominación de disposiciones generales y divididas en dos parágrafos señala cuáles serían las condiciones de transparencia de estos contratos bancarios, y en el segundo parágrafo estaría referido expresamente a la contratación con usuarios y consumidores bancarios o financieros. Aunque en este segundo aspecto tendríamos que decir que se repiten las normas que el código instala respecto de los contratos de consumo, de la relación de consumo, es decir, es tal el interés del legislador en este nuevo código respecto a que el consumidor esté en conocimiento de sus derechos, además de quedar por sobreentendido que todas las pautas relativas a la defensa del consumidor se introducen en forma general en el código y especial en la contratación bancaria. El primer parágrafo, decía yo recién, respecto a la transparencia de las condiciones contractuales, el código señala algunas pautas. Primero, la aplicación de estas disposiciones, que estaría destinada a las entidades que regula la Ley de Entidades Financieras 21.526, que no es una ley nueva por otra parte, pero además la extiende a todas las personas públicas y privadas que el Banco Central de la República Argentina entienda que estén realizando una intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros. Eso en primer lugar. Entonces tendríamos que saber cuáles son las personas jurídicas, las entidades financieras a las cuales este capítulo relativo a contratos bancarios tienen su directa aplicación. Eso como la primera pauta que tendríamos que despejar. En segundo lugar, el código se refiere simplemente a contratos de crédito, es decir, no todos los contratos bancarios son contratos de crédito. Recordar a estos fines simplemente que los contratos o las operaciones bancarias pueden ser, dentro de las clasificaciones que la doctrina ha dado, contratos u operaciones activas o pasivas, o bien neutras. Es decir, las operaciones activas estarían caracterizadas desde el punto de vista de la concesión de crédito del banco hacia los clientes, es decir, toda vez que el banco resulte acreedor de su cliente, estamos en una operación de crédito activa. Casos, por ejemplo, dentro después de los contratos particulares que cita el código, estaría el contrato de préstamo, los contratos de apertura de crédito, contratos de descuento y contrariamente serían operaciones pasivas aquellas en que el banquero resulta deudor de su cliente, es decir, ese crédito se traslada del cliente hacia el banco. Caso típico, paradigmático, son los contratos de depósito en todas sus modalidades,
como depósitos a la vista, depósitos a plazo e inclusive en el contrato de cuenta corriente bancaria que, recordamos, en la reglamentación del Banco Central de la República Argentina se ubica dentro de las operaciones pasivas debido a que el modo normal en que opera una cuenta corriente es con provisión de fondos, esto es con el depósito que el cuenta correntista hubiera realizado en el banco y quizá como situación excepcional una autorización del banco para girar en descubierto donde la situación se volvería a la inversa, o sea, con una concesión de crédito del banco hacia el cliente. Pero bueno, esos son pormenores que a lo largo del curso iremos profundizando, viendo en detalle. Entonces, esa primera parte de disposiciones generales, vuelvo a señalar que lo primero que hay que despejar es a quiénes se aplican, cuáles son las entidades. Luego, si se habla de que hay que colocar muy claramente por parte del banco los intereses, los gastos, comisiones, etcétera, en todo lo referido a la publicidad para darle transparencia a la contratación realizada, tenemos que saber o ubicar, como decíamos recién, los contratos dentro de lo que son las operaciones activas, las operaciones pasivas o bien aquellas en donde no hay un traslado de crédito ni del banco hacia el cliente ni del cliente hacia el banco, conocido como operaciones neutras o de servicio, que el código trata también dentro de los servicios de caja de seguridad o de las custodias de títulos. Bueno, ese primer parágrafo relativo a las transparencias de las condiciones contractuales está en varias de sus disposiciones repetidos en el segundo parágrafo donde se habla de los contratos bancarios con consumidores y usuarios. Entonces, como decía recién, además de repetir varias de las cuestiones de los contratos de consumo, vuelve a repetir lo que ya se dijo en el primer parágrafo sobre transparencia de las condiciones contractuales. Sin perjuicio de eso, adelantar que estaría más en detalle lo que refiere a la publicidad, a la forma en que se realizan los contratos bancarios, que siempre debe ser a través de una forma escrita, con posibilidad de que el usuario o consumidor obtenga una copia de la contratación realizada, de alguno de los medios que se puedan extraer copias, ¿no? En ese sentido es muy amplio. Bueno, y toda la información que se debe brindar en ese sentido, el código entiende que la información debe ser absolutamente explicitada, yo diría hasta didáctica, con ejemplos, disponiendo claramente cuáles son los gastos, las comisiones, los intereses que se van a cobrar. No hay permisión de que pueda haber normas o disposiciones dentro de los contratos que hagan alusión a los usos y costumbres bancarios, eso consideraría como una cláusula nula. Luego de esa primera parte se hablan de los contratos en particular. El código ha hecho referencia a 7 contratos en particular, iniciando con el contrato de depósito bancario, donde le da 2 o 3 pautas, ¿no? Como decíamos recién, señalándose como paradigma de los contratos bancarios pasivos, en el sentido de que el banco resulta ser deudor de su cliente y con sus 2 formas más características, depósitos a la vista y depósito a plazo. Luego habla del contrato de cuenta corriente, que quizás el que le dedique mayor normativa, posiblemente dentro de las novedades que haya, porque por otra parte ese contrato era el único que estaba legislado en el Código de Comercio derogado, el contrato de cuenta corriente bancaria. Alguna de las novedades que se da es respecto de la confección del saldo deudor de cuenta corriente, en donde le da algunas características especiales, ya no es necesario que sea el gerente y el contador del banco el que firme el certificado de saldo deudor de la cuenta corriente, que siempre deberá contar con un cierre previo a la confección del certificado de saldo, sino que lo que ahora el código dice como novedad es que tiene que estar firmado por 2 personas autorizadas debidamente a través de una escritura pública,
para poder confeccionar esos saldos de cuenta corriente que darían la posibilidad de iniciar una vía ejecutiva. A continuación trata el contrato de préstamo y descuento en el mismo parágrafo, sin ningún motivo. El contrato de préstamo, también conocido como mutuo bancario, es la operación por excelencia de crédito activa para el banco, y el descuento bancario, también ahora tipificado, que permitiría obtener también crédito al cliente que cede un título de crédito aún no vencido, puede ser a través de letras de cambio, de cheques, de pagarés, y generando una suerte de relaciones solidarias entre el cliente descontado y el firmante de esos títulos cambiarios. Seguidamente trata otro contrato activo, que es la apertura de crédito, donde el objeto de ese contrato consiste en el crédito propiamente dicho, ¿no? En ese caso, el banco se obliga a tener a disposición del cliente una suma de dinero, por eso no es en realidad el dinero el objeto del contrato, sino, como digo, es el crédito. Y el banco se obliga a conceder una disponibilidad sobre ese crédito que el cliente del banco podrá o no utilizar. Si la utiliza, esa disponibilidad, en las formas en que el cliente elige, que pueden ser diversas esas formas, también el código señala esas formas que pueden ser utilizadas. Si el cliente, utiliza esos fondos puestos a su disposición, deberá restituirlo con los intereses, con más las comisiones y gastos generados por la utilización de la disponibilidad. La disponibilidad es de tipo personal, por eso no puede ser embargada, no puede ser utilizada por terceros, salvo, obviamente, que haya una convención de partes para que, en lugar de utilizarlo el propio cliente del banco, la pueda utilizar un tercero. Luego de ese contrato se tratan los servicios de caja de seguridad y las custodias de títulos. El contrato de servicio de caja de seguridad, como el último de los contratos tratados, que es el de custodia de títulos, son contratos, como decíamos recién, en que no hay un traslado de crédito. Son contratos realmente neutros, complementarios o accesorios, también suelen llamarse. El contrato de caja de seguridad, debido a toda la problemática que causa y a la forma en que cotidianamente ya se está usando este servicio, es propiamente un contrato de alquiler, no de depósito, en donde el banco asume el deber de brindarle al cliente la idoneidad de una caja en la bóveda del banco, aunque también es responsable de las cosas allí depositadas. Por esa razón, lo que se está estipulando a través del Código Nuevo es que ese servicio de caja de seguridad tiene determinados deberes, obligaciones para el prestador de la caja, pero que no puede decir: me exonero completamente de la responsabilidad de las cosas que están guardadas en esa caja. Sí puede limitar su responsabilidad conviniéndola expresamente con el cliente. Bueno, después, en forma muy detallada, el código se refiere a la forma en que, vencido el contrato, puede producirse la apertura de la caja, pero que son cuestiones de detalle. Finaliza la normativa sobre contratos bancarios con este contrato que se llama custodia de títulos, en donde acá las obligaciones del banco consisten en realizar una verdadera administración del título que está bajo su custodia. Es decir, no es solamente una guarda del título, sino el ejercicio dinámico de los derechos que acuerda el título bajo la custodia. Esto significa, si el título genera intereses, bueno, poder cobrar los intereses, los dividendos, en el caso de tratarse de acciones u otros títulos propios de las sociedades, de modo tal que el banco es responsable también por esa custodia
y por el ejercicio de los derechos que acuerdan los títulos en ellos depositados. Bueno, con este primer panorama general de los títulos se señala brevemente la introducción por primera vez en la ley argentina de una normativa sistémica, orgánica, relativa a los contratos bancarios, con una parte general, con dos secciones, diríamos, y una parte especial con el tratamiento de 7 contratos bancarios. ¿Habría alguna posibilidad de comentario respecto a otros contratos que la doctrina siempre ha considerado bancarios, pero el legislador no ha tenido esa perspectiva acerca de ellos, concretamente en el caso del fideicomiso financiero, que no está tratado dentro de los contratos bancarios, el contrato de factoraje, que normalmente está realizado por las entidades financieras, pero pueden ser realizados por otras entidades especializadas que no sean precisamente entidades financieras o bancos, los contratos de underwriting, que también quedarían fuera de ellos, el contrato de anticipo o anticipación bancaria tampoco están tratados, pero de cualquier manera creemos que es un paso muy importante que se ha dado en la materia de los contratos, no solo porque se tratan algunos contratos en particular, sino que el hecho de tener normas que contemplen al consumidor bancario dentro de las normas del derecho del consumidor y específicamente tanto al consumidor como al usuario de los servicios financieros, consideramos que es un avance muy importante para la protección de los derechos de los clientes que nos acercamos a las entidades financieras, que son profesionales, empresarios profesionales, que tienen realmente una posición de dominio respecto de su cliente, sea consumidor o sea usuario de sus servicios.